Bueno, pues si os parece, bueno, son y 31, estoy ya grabando la sesión, ¿vale? Para luego colgarla en las redes, en todas las redes sociales, ¿vale? Para subirla en YouTube y demás. Entonces, bueno, vamos a dar todavía algún minutillo que se sigue conectando gente, ya vamos por 67, ¿vale? Bueno. Bueno, venga, pues vamos arrancando, ¿vale? Aunque se siga conectando gente, pero bueno, lo dicho, la sesión está grabándose, luego lo colgaremos en las redes sociales y lo compartiremos en redes. Vale, pues venga, arrancamos. Bueno, antes de nada, bueno, mi nombre es Juan Ávila, técnico preventa de TP-Link. Muchas gracias y bienvenidos por conectaros a un nuevo webinar que damos, ¿vale? Bueno, como sabéis, el webinar lo hemos denominado Estudia desde casa, enseña desde casa. Nuestra intención, lógicamente, no es centraros en temas educativos, pero bueno, sí ayudaros o sí enseñaros a todo el equipamiento y todas las posibilidades que tenemos desde TP-Link para mejorar en la medida de lo posible la red doméstica, ¿vale? Que es donde donde nos vamos a centrar, ¿vale? En la red wifi de casa, en la red del hogar. ¿Vale? ¿Por qué nos centramos aquí en este webinar en concreto? Bueno, como sabéis, ya hemos dado diferentes webinars de teletrabajo, de VPN, pues bueno, de productos SMB, productos para empresas. Ahora nos vamos a centrar en los productos que tenemos que están pensados para montar y mejorar la red que tenemos en el hogar. ¿Por qué aquí en esta parte? Pues bueno, lógicamente aquí es donde el usuario final es donde tiene la responsabilidad máxima de asegurar de que su red doméstica está montada acorde a sus necesidades, ¿vale? Lógicamente una red doméstica se tiene que sustentar en un acceso a Internet, ¿vale? Y ahí poco puede hacer el usuario, nada más que contratar el servicio que necesite y pagarlo todos los meses. Entonces, hay la responsabilidad del operador que tengamos contratado, ¿vale? Nosotros nos dedicamos como usuario final contratamos el servicio que consideramos y el operador tiene la responsabilidad en toda su red para ofrecer un servicio de la mayor calidad posible. Y la responsabilidad del operador termina en el router de acceso, que es justo donde empieza la responsabilidad del usuario final. Desde el router de acceso para adentro, la responsabilidad como usuario es mía, de tener la red montada, la red interna montada acorde a mis necesidades. Lógicamente, las necesidades de cada uno son las que son. Quiero decir, no es lo mismo las necesidades de un tipo soltero que trabaja en casa de vez en cuando y que el piso es un piso de alquiler pequeñito, que un padre de familia con 4 personas en casa, con muchos dispositivos conectados, lógicamente en un piso más grande o no, lógicamente las necesidades de cada persona son diferentes, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos y a ver un poco los productos que tenemos disponibles para ir adaptando nuestra red a las necesidades de cada uno, ¿vale? ¿Por qué ahora nos vamos a centrar en esto? Bueno, la verdad es que es algo que nos llevamos centrando bastantes años. Como sabéis, TP-Link es uno de los mayores proveedores de productos Wi-Fi para el hogar, pero bueno, entendemos que ahora es un momento importante por las circunstancias actuales que estamos viviendo. Lógicamente, en una situación habitual, todas estas tareas las llevaríamos a cabo
en cada situación, quiero decir, en el trabajo, el ocio en los diferentes espacios de ocio, la enseñanza en los centros educativos y al final el tema de estar conectado con redes sociales y demás, pues en el móvil probablemente la red 4G. Ahora, ¿qué pasa? Que todas estas actividades las tenemos que llevar a cabo en casa y probablemente al mismo tiempo, ¿vale? Tenemos que trabajar desde casa, el tema de entretenimiento, pues el tema de consolas, el tema de streaming de vídeo, el tema de streaming de audio, lo tenemos que hacer dentro de la red doméstica. Por la parte educativa, tanto profesores que probablemente tengan que dar clases virtuales a través de webcam a sus alumnos desde casa, los propios alumnos que se tendrán que conectar a dichas clases a través de sus portátiles, tablets o demás, que se tengan que descargar deberes y sobre todo, y para mí lo más importante, es que ahora más que nunca sentimos la necesidad de estar conectados al mundo, no solo al mundo, sino también a nuestros seres más queridos, como a través de redes sociales, a través de videollamadas y demás, ¿vale? Lógicamente todo esto se tiene que llevar a cabo desde la red doméstica, desde la red del hogar y tiene que estar preparada para cualquier circunstancia que suceda a lo largo del día, porque muchas veces tenemos que hacer todas estas cosas de manera simultánea, porque yo estoy trabajando, el peque está en la habitación haciendo los deberes, mi mujer está en la otra habitación también trabajando de manera remota y el otro peque que ya ha terminado los deberes, pues estará probablemente en el salón jugando a la consola. Entonces, lógicamente todo esto se hace muchas veces de manera simultánea y siempre desde la red doméstica, ¿vale? Vamos a centrarnos en algunos conceptos, ¿vale? Que, bueno, ya todos estamos habituados a oírlos, pero, bueno, por centrarnos un poco, por tenerlos claros, ¿vale? Lógicamente, como decía antes, toda red doméstica se va a sustentar en un acceso a Internet, ¿vale? Al final necesitamos tener un acceso a Internet cuanto más estable, mejor. Y aquí, como decía antes, la responsabilidad que tenemos de esto es mínima. Quiero decir, nada más que contratar el servicio que consideremos necesario y confiar en que hemos acertado con el operador en cuestión que nos ofrezca un ancho de banda tal y como lo hemos contratado y una estabilidad en el acceso a Internet correcta. Entonces, aquí poco podemos hacer, nada más que confiar en que hemos acertado y yo creo que actualmente no nos podemos quejar del acceso a Internet. Lógicamente habrá casos y casos en zonas rurales, pero yo creo que en general el acceso a Internet que tenemos a día de hoy no es del todo malo, ¿vale? Otros dos términos importantes, ¿vale? En este caso ancho de banda y latencia, también son términos ligados también directamente al acceso a Internet que tenemos contratado, ¿vale? Al final el ancho de banda es lo que tenemos contratado directamente con el operador, 30 megabits por segundo, 100, 600, bueno, lo que consideremos necesario tener en casa y al final son los datos que podemos enviar en un determinado número de tiempo y la latencia, que es la velocidad real de los paquetes, ¿vale? Lo que tarda un paquete en ir y volver de la red, ¿vale? Entonces, como decía, estos valores están bastante ligados al acceso a Internet que tenemos, porque lógicamente el ancho de banda es lo que contratas y la latencia depende en mayor medida de la red del operador, pero está directamente ligado también a cómo tenemos montada nuestra red doméstica. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender rápidamente y que nos llegan bastantes dudas y bastantes dudas de cliente, quejas de cliente sobre esto. Pongamos un ejemplo que tenemos contratado con el operador 600 megabits por segundo y, lógicamente, en el router que tenemos conectado, en el router de acceso y todos los dispositivos que están conectados al router, conseguimos esa velocidad o aproximada por Wi-Fi, ¿vale? Pero resulta que el router que me ha proporcionado el operador pues es el que es y debido a la distribución de mi casa pues tengo ciertas zonas sin cobertura. ¿Qué hago? Pues decido poner un repetidor para tener cobertura en todo el hogar, ¿vale? Bueno, pues voy a una tienda física online, compro un repetidor, lo instalo, lo pincho en un enchufe de corriente. Bueno, total, que resulta que los dispositivos que están conectados a ese repetidor, por cable, he conectado un ordenador sobremesa, y los dispositivos que se conectan ahí, pues no llegan ni de lejos al ancho de banda contratado, a los 600 megabits por segundo, ¿vale? Entonces, ¿qué puede pasar? Pues probablemente hemos cogido un repetidor bastante económico que tiene un RJ45, una entrada Ethernet 10-100,
Entonces, lógicamente, ya estoy ahí automáticamente, ya tengo un cuello de botella. Y el ordenador sobremesa que tengo conectado a ese repetidor por cable, como mucho va a obtener entre 90 y 100 megabits por segundo. Entonces, no veo los 600 megabits que tengo contratados con mi operador. Y por la parte de Wi-Fi igual, el router que tengo del operador será mejor o peor, pero bueno, el operador lógicamente te va a ofrecer un router que en teoría llegue a esa velocidad Wi-Fi. Si yo he comprado un repetidor de capacidades, de características básicas en Wi-Fi, que tenga una antena que no sea dual band y demás, pues probablemente un equipo que está conectado Wi-Fi a ese repetidor que está repitiendo la señal del router, pues en ningún caso me va a llegar a los 600 megabits por segundo, ¿vale? Porque he comprado un repetidor básico. Con esto quiero decir que todas las decisiones que tomemos en cuanto a montar la red de casa, la red doméstica, pues impactan, ¿vale? Tanto en el ancho de banda como en la latencia, ¿vale? Es muy importante, una cosa es el ancho de banda que tengas de cara afuera, el canuto que tengas de salida a internet, pero el ancho de banda interno de tu red doméstica, eres tú el responsable como usuario y lo tienes que tener muy en cuenta. Lo mismo pasa con la latencia, pero al final la latencia estamos hablando de que probablemente tengamos, el operador nos dé una latencia en la red de 5 milisegundos, 4, 7 milisegundos, y por muy mal que lo hagas tú en tu red doméstica, que pues bueno, al final van a ser milisegundos arriba, milisegundos abajo. Que si no estamos hablando de juegos online o de videollamadas, en el que se pueda notar el retardo, pues estamos hablando de tiempos tan pequeños que bueno, que lo mismo no es significativo. Pero en el ancho de banda, ya digo que se reciben muchas dudas de cliente en nuestro soporte técnico a este respecto, ¿vale? Entonces, es muy importante las decisiones que tomemos en el despliegue del hogar. Y por último, pues eso, me gustaría comentar estos dos conceptos, ¿vale? No menos importantes. Lógicamente la cobertura. Qué duda cabe que al final tú si contratas 600 megabits por segundo o 300 megabits por segundo al operador, te van a dar el router que consideren acorde a lo que hayas contratado. Quiero decir, si contratas un servicio ADSL máxima velocidad, lógicamente no te van a dar el router Wi-Fi más potente del mundo, porque la velocidad que vas a tener de ADSL es de como mucho 20 megabits por segundo y te van a dar un router con unas características Wi-Fi para que como mucho puedas alcanzar esa velocidad, ¿vale? No, como mucho no, seguramente alcance más, pero como la salida de internet es tan baja, las características técnicas inalámbricas de ese router que te dan, pues no serán las mejores. Entonces, al final tú eres el responsable de saber, de cubrir de cobertura todo tu hogar con las soluciones que tenemos los fabricantes, ¿vale? Entonces, y más importante en estos días de hoy, en estos días que tienes que trabajar desde la habitación que está en la otra punta de la casa, muy lejos del router y que te llega cobertura mínima, hasta la terraza cuando vas a hacer una videollamada que tienes que salir y necesitas también tener cobertura en la terraza. Entonces, lógicamente, el tema de cobertura es un tema importante, normalmente lo es, pero estos días más todavía. Pero desde mi punto de vista, lo que es más importante es la flexibilidad de la red. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Al final, estamos hablando de que la red, la capacidad de la red, estamos hablando de la capacidad de la red para adaptarse a las circunstancias de cada momento. ¿Vale? Como os decía antes, no es lo mismo una casa que tenga una salida de fibra de 100 megabits por segundo y viva una persona solo en una casa pequeña, que ahí no necesitas flexibilidad, entre comillas, a una casa de 4 o 5 personas que tienes 4 móviles, 3 tablets, 2 teles, 2 consolas. Pues lógicamente la circunstancia de cada uno no es lo mismo. Y dentro de la misma casa no es lo mismo a primera hora, por poneros un ejemplo. Aquí en mi casa, por ejemplo, de 9 a 1, yo estoy en la habitación, pues dando un webinar o conectado al correo, a la VPN corporativa. Mi mujer está en la otra habitación, pues igual con su portátil trabajando. El peque está en la habitación haciendo los deberes y el otro peque, pues probablemente termine antes porque tiene menos deberes y se va al salón a jugar a la consola o a ver alguna serie. Estas son las circunstancias de por la mañana. Por la tarde, cuando hemos terminado nuestra jornada, pues lógicamente no tiene nada que ver. Probablemente estemos casi todos en el salón, uno viendo una serie en el tablet, otro viendo una peli de 4 en la tele 4K, otro esté jugando a la consola en distintas zonas. Entonces, las circunstancias de cada momento del día
son diferentes. Entonces tenemos que tener una red doméstica suficientemente buena, suficientemente flexible para que sea capaz de adaptarse a todos esos escenarios, ¿vale? ¿Dónde empieza todo o dónde termina, según se mire? Pues en el router de acceso, ¿vale? Históricamente el router de acceso ha sido siempre es la parte más importante de la red doméstica, porque primero, porque probablemente era el único dispositivo de red que necesitabas o que había disponible. Segundo, era el que, bueno, y sigue siendo al final, el que aglutina todo el tráfico de salida a Internet. Al final es lo que te da el operador para salir a Internet y todo el tráfico tiene que pasar por ahí, para que vaya luego vía fibra, vía DSL o vía 4G a la red, a Internet, ¿vale? Pero bueno, afortunadamente los tiempos están cambiando y ya la responsabilidad de la red doméstica no tiene por qué recaer todo en este router de acceso, ¿vale? La salida a Internet sí, porque al final tienes un punto de salida a Internet que será fibra, será 4G o será XDSL, y ahí tendrás que tener un router para que salga por ahí Internet, pero la parte inalámbrica es la que hemos conseguido más avances y la responsabilidad de la parte inalámbrica se puede compartir entre varios dispositivos, no que recaiga solo en uno, ¿vale? Desde TP-Link, ¿qué podemos aportar a la parte de acceso? Bueno, lógicamente disponemos de router de acceso, router XDSL, router FTTH, pero bueno, ahí no vamos a entrar porque bueno, ahí eso daría para otro webinar, ¿vale? La posibilidad de cambiar el router de acceso del operador. Pero bueno, ya te digo que eso daría para otro webinar y no es el objeto de este webinar, ¿vale? Entonces, ¿qué podamos aportar a la parte del router de acceso complementaria al del operador? Pues bueno, como sabéis, tenemos multitud de routers inalámbricos que al final, bueno, esto sería un añadido más, sería otro elemento de red que tienes que conectar al router de acceso del hogar, ¿vale? Poner el router de acceso en modo bridge o simplemente dejar este como secundario para que gestione la parte inalámbrica. Y los conceptos que tenemos que tener en cuenta de un router de este tipo, ¿vale? Para que gestione un poco la red inalámbrica de casa, es lo que comento, es lo que veis en esta slide. Vamos a arrancar con Wi-Fi 5, ¿vale? Con el 802.11ac, con Wi-Fi AC, ¿vale? Porque, bueno, entendemos que es a partir de esta tecnología cuando realmente empieza a cobrar fuerza la eficiencia inalámbrica, ¿vale? Se introducen una serie de características en los routers, en la parte Wi-Fi, que conseguimos, pues es una eficiencia óptima en la parte inalámbrica para poder disfrutar en condiciones de nuestra red inalámbrica, ¿vale? Conceptos como beamforming, por ejemplo, que básicamente beamforming es que el espectro radioeléctrico se adapta un poco, se adapta a donde están los dispositivos inalámbricos, ¿vale? Digamos que el router es capaz, sabe de dónde le están llegando las conexiones de los equipos inalámbricos y es capaz de orientar la señal hacia donde están esos dispositivos, ¿vale? Con esto conseguimos también un poco aumento de cobertura, ¿vale? Otro tema importante es el Airtime Fairness, ¿vale? Que esto básicamente lo que te hace es aumentar la eficiencia de tu red aprovechando de una manera más eficiente el tiempo de uso de los dispositivos. Esto viene bien sobre todo si tienes dispositivos más antiguos, con tecnologías inalámbricas más antiguas. Lógicamente ahora casi todos los dispositivos que compremos nuevos van a ser Wi-Fi AC o Wi-Fi AX, pero no cabe duda que seguramente tengamos dispositivos en casa todavía Wi-Fi N o incluso anteriores, que al final eso lo que te puede bajar es la eficiencia de tu red, ¿vale? Entonces esto es una característica importante a tener en cuenta en caso de que tengamos dispositivos pues, realmente antiguos en los que la tasa de transferencia de datos es muy baja y al final el espacio pues se tiene que compartir, ¿vale? Y luego otros dos términos importantes, vamos a empezar con van steering, que al final van steering no deja de ser pues la posibilidad de los routers de gestionar el tráfico a través de la banda que considere que está menos saturada,
¿vale? Esto al final se traduce en un único SSID, ¿vale? Si hacéis ahora mismo una búsqueda de redes en vuestra casa, seguramente veáis Vodafone XX, Vodafone XX 5G, Movistar no sé qué Plus, ¿vale? Casi todos los routers de operador funcionan, te ofrecen un SSID en las dos bandas, en la de 2,4 y en la de 5. Entonces ya eres tú el que manualmente tiene que decidir dónde conectarse. Normalmente elegimos las dos para que el móvil decida. Pues hay una funcionalidad en los routers a partir de Wi-Fi AC que se llama Van Steering, que al final lo que te hace es emitir un único SSID. Tú solo vas a ver un único SSID cuando hagas búsqueda desde el móvil, vas a ver Wi-Fi Home, por ejemplo, y ya es el router el que decide por dónde desea hacer la transmisión de datos con ese equipo, dependiendo efectivamente de cómo sea la situación en cada banda. ¿Vale? Y luego, por último, tenemos MuMIMO, que yo creo que de todas estas características es de las más importantes en eficiencia espectral, porque MuMIMO es Multiple User, Multiple Input, Multiple Output. Básicamente lo que permite al router es comunicarse de manera simultánea con hasta 4 dispositivos. Quiero decir, anterior a esta tecnología lo que se hacía era el router iba hablando con cada dispositivo inalámbrico de uno en uno, ¿vale? De manera secuencial. Primero hablo con este equipo, luego con este equipo, luego con este equipo, luego con este equipo. Le daba un frame para transmitir datos. Ahora con esto, ¿qué pasa? Con MuMIMO, pues con MuMIMO lo que hace es... a ver, dejadme un segundo. Es la posibilidad de transmitir información hasta 4 dispositivos a la vez, ¿vale? Esto, el mejor ejemplo que hay es tener una autovía de un único carril en el que van los coches de manera secuencial o tener una autovía con 4 carriles, ¿vale? Entonces, esto es lo que te ofrece Wi-Fi AC, ¿vale? Wi-Fi 5 empezó a meter esta tecnología en los routers, ¿vale? Entonces, al final, básicamente, por ejemplo, en este router que te dispone de 4 antenas, al final tendríamos aquí 4 dispositivos que estaría hablando con cada una de las antenas, ¿vale? Y esto en cuanto a Wi-Fi AC. ¿Qué es lo que tenemos en la siguiente tecnología, en Wi-Fi 6? Bueno, como sabéis, ya tenemos routers disponibles Wi-Fi AC, Wi-Fi AX o Wi-Fi 6. Tenemos dispositivos móviles, tablets, portátiles, tarjetas de red que soportan ya Wi-Fi AX. Entonces, bueno, ya esto es una realidad, ¿vale? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca Wi-Fi 6? Pues al final lo que pretende es mejorar en todo, ¿vale? Lógicamente, como toda nueva tecnología, pretende aumentar la velocidad, aumentar la estabilidad de las conexiones, aumentar el número de dispositivos simultáneos que pueden hacer tráfico, reducir la latencia y una cosa también importante de Wi-Fi X, reducir las interferencias con respecto a otras redes. ¿Vale? Al final lo que decía, si hacéis ahora una búsqueda en vuestra casa, pues veréis ahí 10, 15 redes de los vecinos. Al final, si todos tuviéramos, cuando todos los routers de operador y todos los routers que tengamos en casa sean Wi-Fi X, pues al final conseguiremos una reducción de las interferencias. ¿Vale? Importantísimo. Entonces, por poner unos ejemplos, en cuanto a velocidad, bueno, si con Wi-Fi AC lo que conseguíamos con una antena, digamos, era hasta 433 megabits por segundo, con Wi-Fi 6 es aumentado hasta 600, ¿vale? Si el MuMIMO de Wi-Fi AC era hasta 4 dispositivos de manera simultánea, con Wi-Fi AX, Wi-Fi 6, tenemos hasta 8 dispositivos de manera simultánea, ¿vale? Entonces, al final lo que os decía, que lo que se pretende es mejorar en todo, ¿vale? Esto en cuanto a routers inalámbricos. Luego, volviendo un poco a la parte de acceso, como os decía antes, en la parte de acceso TP-Link también tiene dispositivos para todo tipo de acceso, más comunes en España, como es la ADSL, el FTTH y el 4G. ¿Vale? Como os decía antes, al final el FTTH y el ADSL requeriría un nuevo webinar para intentar sustituir o mejorar el router que te da el operador, que eso no es el tema de hoy, pero el tema de hoy sí puede ser router de acceso, los routers 4G, perdón. Porque al final, bueno, ya al final, primero, la demanda de estos routers en estos días se ha disparado, ¿vale? Porque al final el tema del teletrabajo
se ha disparado y en muchos casos, pues bueno, al final la empresa tiene que dotar a los empleados de una herramienta para poder hacer teletrabajo desde casa. Entonces, en muchos casos, la herramienta que se ha decidido por parte de muchas empresas es ofrecer un router 4G, ¿vale? Y una tarjeta de datos que paga la empresa. Entonces, pues bueno, desde TP-Link pues tenemos la posibilidad de diferentes equipos. En estos casos en concreto, aquí tenemos el MR600 y el MR400, ¿vale? Que, bueno, básicamente disponemos de dos tipos de dispositivos. Categoría 4 y categoría 6. El MR600 es categoría 6, que llegaría hasta 300 megabits de descarga por la red de 4G, y categoría 4, como serían el MR200, el MR6400 y el MR400. ¿Vale? Eso serían categoría 4 y te permiten hasta 150 megabits por segundo en la parte de 4G. Todos los modelos, eso para la parte de descarga, para la parte de subida serían hasta 50 megabits por segundo. Bueno, es importante destacar que el modo de funcionamiento de estos dispositivos por defecto es como router 4G, quiere decir que tú lo montas en casa, lo pinchas, lo instalas, automáticamente te detecta la SIM que has insertado, coge los parámetros, se autoconfigura para utilizar los parámetros de la red a la que se ha conectado y la salida a internet iría por 4G. ¿Vale? Hay un segundo modo de funcionamiento que es como router inalámbrico, que es como los que hemos visto anteriormente. ¿Vale? El router inalámbrico al final le tienes que conectar la salida a internet a través de la WAN, del puerto WAN, al router del operador. Entonces, en este modo de funcionamiento, los routers 4G utilizarían la parte de 4G como backup. ¿Vale? La salida a internet se haría a través del router del operador, aunque la parte inalámbrica la gestiones desde este, y en caso de que se caiga en la conexión del router del operador, pues aquí saltaría el 4G como backup. ¿Vale? Esto en cuanto a acceso, 4G. ¿Vale? En cuanto a router inalámbrico, en cuanto a la parte Wi-Fi, pues al final los conceptos que hemos visto antes en Wi-Fi AC y en Wi-Fi AX, como Beamforming, MUMIMO, es similar. Son los mismos parámetros que tenemos que tener en cuenta para una eficiencia correcta de nuestra red y tenerlo en cuenta en la parte Wi-Fi de estos dispositivos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo los que tenemos son Wi-Fi AC, son Dual Band. Los que tenemos todavía no tenemos Wi-Fi AX, ¿vale? Aunque estamos trabajando ya en ello. Y poco más. Al final los conceptos en la parte inalámbrica son los mismos. Vale, esto como veíamos, la parte de entrada, digamos que era el router de acceso, la parte final son los dispositivos de cliente, ¿vale? Los periféricos, los móviles, los ordenadores de sobremesa, las consolas, los portátiles. Entonces, ¿ahí qué podemos aportar desde TP-Link? Bueno, por un lado, para empezar, pues adaptadores, ¿vale? Como sabéis, tenemos una amplia gama de adaptadores USB Wi-Fi o PCMCIA Wi-Fi, como es este caso. Pues bueno, para poder ofrecer conectividad inalámbrica, conectividad Wi-Fi a todos los dispositivos del hogar, ¿vale? Que tengan USB. Al final aquí nos centramos en portátiles y en ordenadores de sobremesa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, al final no voy quitando la parte final, que voy a hablar de algún modelo en concreto, no estaba centrado esto para hablar de modelos específicos, ¿vale? Si queréis ya algún modelo específico, pues podéis contactar para ver los modelos que tenemos disponibles, ¿vale? Pero bueno, al final es ver las posibilidades que podemos ofrecer para mejorar la eficiencia de vuestra red doméstica. ¿Esto por qué es importante? Pues al final la eficiencia de una red no solo depende de los nodos que componen la red, como pueda ser el router de acceso, los repetidores o demás dispositivos, sino también de los clientes. Lógicamente, como decía antes, con la característica de Airtime Fairness, pues lógicamente si tenemos un USB, un adaptador USB Wi-Fi de hace 5 años, pues lógicamente no solo que en ese dispositivo no vas a poder disfrutar del ancho de banda total que tienes contratado, sino que además puedes lastrar la eficiencia de la red, ¿vale? Es lo que decía antes, si el router que tienes
en el hogar no tienen, por ejemplo, la funcionalidad de Airtime Fairness, pues al final un dispositivo antiguo cuya tasa de transferencia está muy por debajo de la tasa de transferencia de los dispositivos actuales va a lastrar la eficiencia total de la red, porque al final ese dispositivo va a requerir más tiempo inalámbrico para poder transmitir el mismo tipo de, la misma cantidad de información que un modelo nuevo, ¿vale? Porque la tasa de transferencia ha cambiado muchísimo en estos tiempos, ¿vale? Entonces es importante que de vez en cuando revisemos los adaptadores USB Wi-Fi o PSMSI a Wi-Fi que tenemos en casa, ¿vale? Porque esto puede afectar a la eficiencia de la red, ¿vale? Y bueno, lógicamente no nos vamos a olvidar de la parte cableada. Lógicamente, bueno, al final la eficiencia Wi-Fi es la que es y es muy dependiente de la distribución del hogar, de los muros, de los espejos que tengamos. Al final la eficiencia de la red Wi-Fi es la que es, ¿vale? La de cable es eficiencia máxima, ¿vale? Porque la pérdida es mínima, por no decir nula, y al final un dispositivo conectado por cable pues siempre va a poder disfrutar de la máxima eficiencia, ¿vale? Entonces nuestra recomendación siempre es aprovechar esta eficiencia y cablear los dispositivos que podamos cablear. Lógicamente, si el router lo tenemos en el salón y ahí tenemos disponible un NAS, la tele, la consola y más dispositivos, pues lógicamente vamos a cablearlo. Por un lado, porque la eficiencia de esos dispositivos va a ser más alta y por otro lado, porque estamos minimizando, estamos reduciendo el impacto en la red inalámbrica. Quiero decir, no es lo mismo que tengamos 50 dispositivos conectados en la red Wi-Fi que tener 30 e intentar cablear 20, ¿vale? Y más en los días de hoy que cada vez, pues eso, tenemos las bombillas que son Wi-Fi, tenemos los interruptores o los enchufes inteligentes que son Wi-Fi, tenemos el termostato que es Wi-Fi, los portátiles, los móviles, las consolas. Bueno, al final cada vez tiende a más el tema Wi-Fi, el tema inalámbrico, lógicamente, porque al final los cables es un rollo, pero bueno, las cosas que podamos cablear, por favor, cablémoslas, ¿vale? Y bueno, como sabéis, TP-Link dispone de multitud de dispositivos, multitud de switches pues para cablear, ¿vale? Para hacer una red cableada óptima, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues bueno, al final, ¿cuántos puertos necesitamos? ¿Cuántos equipos tenemos disponibles? Y la velocidad de puertos, es lo que decía antes. Si tienes contratado 600 megabits por segundo y resulta que coges un switch cuya velocidad de puertos es 10-100, pues ya te estás poniendo un cuello de botella. Por favor, vamos a seleccionar los dispositivos más convenientes para nuestras necesidades, ¿vale? Y ya no solo necesidades actuales, vamos a pensar también un poco en el futuro. Quiero decir, si hoy tienes contratado una DSL de 20 megas y con un switch 10-100 te vale, bueno, pues al final la diferencia de precio yo creo que no es tanta y probablemente en algún momento el ADSL, que ya se están empezando a pagar centrales ADSL y la tendencia de los operadores es solo ofrecer ofrecer FTTH, pues pensemos un poco en que en el futuro sí vamos a necesitar algún switch de más capacidad, ¿vale? Entonces, bueno, tengamos esto en cuenta, ¿vale? También. ¿Y qué más tenemos de dispositivos, de periféricos? Pues bueno, normalmente en un webinar de este tipo de red doméstica, pues no incluiríamos este tipo de dispositivos como son las cámaras IP. ¿Por qué lo hemos hecho ahora? Pues precisamente por lo que vemos aquí. Por transmitir tus clases, participar en clases y videoconferencia. Al final, bueno, la demanda de estos dispositivos últimamente se ha disparado, igual que los routers 4G. ¿Por qué? Porque al final tenemos la necesidad, bueno, muchos por necesidad laboral, quiero decir, porque muchos profesores al final tendrán que dar sus clases desde casa a través de una cámara y, bueno, y necesitamos este tipo de dispositivos, ¿vale? Y por otro lado también por el tema de videoconferencia. Bien, es verdad que, bueno, que a nivel usuario, pues ya utilizas el móvil para hacer videollamada por WhatsApp o cualquier otra herramienta a tus amigos, a tus familiares, pero, pero eso, por ejemplo, a nivel laboral, para una reunión presencial que tengas que hacer a través de videocámara, pues eso no es lo más conveniente. Entonces, se pueden utilizar este tipo de dispositivos, ¿vale? Originalmente, como veis aquí, en esta parte originalmente nuestros dispositivos TAPO
que bueno, son la nueva nomenclatura de las cámaras Smart Home que tenemos a día de hoy, ha sido el origen de esto es de videovigilancia, ¿vale? No seguridad, solo para poder vigilar, quiero decir, para poder conectarte de manera remota a la cámara en cuestión y ver lo que está pasando, pues en tu segunda residencia o en tu casa cuando estás trabajando, en la oficina. Entonces, este fue el origen. ¿Qué pasa? Que ahora, lógicamente, las necesidades han cambiado y las puedes necesitar pues para atender una reunión, ¿vale? O para hacer videollamadas, o para dar clases, o para... Entonces, para eso, al tratarse, son cámaras IP, no dejan de ser cámaras IP, entonces el protocolo que utilizan son protocolos estándar, en este caso, en nuestro caso, soportamos el protocolo RTSP y seguimos las recomendaciones del foro ONBIF, ¿vale? Entonces, bueno, para poder utilizar estas cámaras como dispositivos de videollamada o videoconferencia, necesitamos un software intermedio, ¿vale? Pero vamos, al final es muy sencillo y utilizando un software intermedio en el PC podemos utilizar estas cámaras como stream de vídeo de entrada para poder utilizar tanto en Meet de Google, como en Hangout de Google, como en Zoom, como en Skype, ¿vale? Y bueno, estos son solo 4 ejemplos, probablemente se puedan utilizar en el resto de aplicaciones de videoconferencia de Windows y otros sistemas operativos, ¿vale? Bueno, y ahora vamos también al core, ¿vale? A la parte importante. Hemos visto cuál es la parte inicial, dónde empieza todo, que es en el router de acceso, dónde termina todo, que es en los dispositivos. ¿Qué tenemos entre medias? Pues lógicamente entre medias tenemos que disponer de una red Wi-Fi, olvidándonos ya de la parte cableada, porque ahí la eficiencia, como decíamos antes, es máxima. Tenemos que tener una red Wi-Fi suficientemente flexible y con suficiente cobertura para dar servicio a todas nuestras necesidades. ¿Dónde empieza? ¿Dónde podemos arrancar? Pues lógicamente primero tenemos que conocer cuáles son nuestras necesidades de conectividad y cuáles son nuestros problemas, ¿vale? Para poder atacarlos y mejorar un poco nuestra red doméstica. Cuando digo problemas, ¿a qué me refiero? Pues lógicamente el router de acceso que nos proporciona el operador normalmente está en el salón, porque es ahí donde nos ha llegado la toma de teléfono y normalmente es donde te instalan ahí la toma del cable de fibra. Y esa no tiene por qué ser la situación óptima del router de acceso, ¿vale? Porque, bueno, normalmente la zona central de la casa es donde sería la zona óptima, pero bueno, normalmente no es el caso, ¿vale? Y digo normalmente porque, bueno, al final los repetidores, la venta de repetidores, pues se ha incrementado mes a mes durante los últimos años y esto indica que hay necesidad de ampliar la cobertura, ¿vale? Entonces los problemas pasan, primero, por un lado, por la situación del router de acceso, del router de operador donde esté situado y por otro lado la distribución que tengas en el hogar. Lógicamente, como decía antes, no es lo mismo la situación de una casa de 50-60 metros donde vive una persona con pocos muros o tal a una casa más grande, no tiene por qué ser un chalet así de 3 plantas, pero bueno, a una casa de 100 metros en L, por ejemplo, pues lógicamente la distribución de la casa va a afectar muy mucho a la cobertura. Entonces, tenemos que saber cuáles son nuestros problemas de cobertura para poder atacarlos y ver cuáles son nuestras necesidades. Y cuando digo necesidades, pues eso, al final lo mismo si tengo el estudio en la habitación del fondo o en la habitación de arriba, pues yo quiero que me llegue ahí una señal lo suficientemente buena para poder conectarme por VPN a la empresa, para poder hacer videollamadas, para poder recibir clases a través de Internet y demás. Entonces, ese es el punto de acceso. Tenemos que conocer nuestras necesidades reales y nuestros problemas, ¿vale? Y ya en base a eso buscar una solución para mejorar. ¿Cuál es la solución más rápida, más sencilla y probablemente más económica? Los repetidores, los famosos extensores de red, que probablemente conozcáis ya de nuestra marca. Y es tan sencillo como, bueno, al final tienes que buscar la zona donde necesitas llegar a Internet, donde tienes que extender tu red, en este caso sería aquí, y ponerlo en la frontera, ¿vale? Poner un repetidor justo en el camino entre el router y la zona que deseas llevar la cobertura Wi-Fi y conectarlo ahí. Lo conectas a una toma de red, pulsas el botón WPS en el repetidor, botón WPS en el router y funcionando, ¿vale? En el caso de que el operador haya deshabilitado por seguridad o por lo que sea el
quede deshabilitado el botón de WPS, lo que puedes hacer es acceder a la configuración del repetidor o vía bien aplicación, ¿vale? En Android o en Apple, o bien a través de la página web del repetidor, ¿vale? El repetidor, cuando lo conectas, ofrece una Wi-Fi abierta, te conectas a la 192.168.0.254 o tplinrepeater.net, te conectas y procedes a la configuración. Al final la configuración es bastante sencilla, tanto si es por WPS mucho más fácil, y si es por web también es bastante sencilla. Tienes que buscar el SSID del router principal y el nombre que le quieres dar al SSID extendido, ¿vale? Entonces, esta es una solución fácil, rápida, pero que también, como veíamos al principio, te puedes cargar la red con esto. Me explico, si no eliges bien el repetidor, pues lo que decía antes, si tienes una salida interna de 600 megabits por segundo y compras un repetidor que tiene una única banda Wi-Fi, que tiene una salida Ethernet de 10-100, pues ahí la eficiencia de tu red y los dispositivos que van a estar conectados a ese repetidor, pues tienes ahí un cuello de botella. Nuestra recomendación es comprarte un repetidor que esté a la altura de características técnicas, de características inalámbricas, a la altura del router de acceso, del router que quieres repetir la señal, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces, lógicamente, de este router no tenemos las especificaciones porque el operador no te las va a proporcionar, ¿vale? Pero bueno, al final yo creo que lo que va a haber en el mercado son routers de operador de 3x3 antenas o 4x4 como mucho en el mejor de los casos, y al final si tienes, eso en el mejor de los casos, que tengas contratado fibra de 600 o de 1 giga. Entonces, dependiendo de lo que tengas, pues bueno, o ya cogerás un equipo. Bueno, la verdad es que nuestra recomendación es siempre pillar uno dual band, porque tendrás siempre ahí dos caminos para comunicarte, tanto la banda de 2,4 como la de 5, y al final el número de antenas, pues lo que decía, tiene que ir acorde con la configuración del router de acceso del operador, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Al final, bueno, al final también va al hilo del ancho de banda que tengáis contratado. Si tenéis contratado un ancho de banda de 600, se supone que el router que os ha dado el operador es un router de gama alta para poder disfrutar de esos 600 megabits por segundo. Entonces, lo suyo es que cojáis un repetidor acorde, un R450, que es un 3x3, 3 antenas, y entonces ya es un equipo más o menos potente para poder repetir la señal en condiciones, ¿vale? Esta, como decía antes, es la solución más sencilla, más económica, y que solo te ofrece cobertura. Eso al final no te ofrece flexibilidad de red, lo que te ofrece, lo que busca esto es simplemente ampliar cobertura. Lo mismo pasa con los PLCs. Supongo que, bueno, todo el mundo ya sabe lo que es un PLC, que es un dispositivo capaz de transmitir la señal de Internet a través de la línea eléctrica, ¿vale? El funcionamiento es igual de sencillo que un repetidor. Tú conectas un PLC, normalmente viene en pack de 2 o más, conectas un PLC al lado del router de casa, lo conectas por cable, Ethernet, conectas el segundo PLC donde quieres llevar la señal, o bien por cable o bien por Wi-Fi, como vemos, pulsas el botón PER que disponen los dispositivos, PER, y ya creas este camino, ¿vale? Y al pulsar el botón PER lo que te hace es securizar también esta comunicación, ¿vale? Entonces, con esto lo que he dicho antes, también con esto lo que amplías es cobertura, ¿vale? Tenemos dispositivos tanto con Wi-Fi como sin Wi-Fi, ¿vale? Porque en muchos casos el tema del repetidor, o sea, seleccionar entre repetidor y PLC también muchas veces va al hilo de la distribución que tengas en el hogar. Si es una distribución, como decía antes, en L, en el que en el centro tienes un patio de luces o tienes justo el ascensor de la comunidad y no llega bien la señal al fondo, pues lógicamente un repetidor te va a poder solucionar la papeleta si lo pones en un sitio estratégico, pero un PLC habrá otros casos que, debido a la distribución en concreto de los muros, que sean suficientemente gruesos, el Wi-Fi no sea capaz de atravesarlo, ¿vale? Como sabéis, el Wi-Fi por defecto, por estándar, ya viene limitado a que solo puedes emitir a una cierta potencia. Entonces, al final la solución para hacer este tipo de despliegues es utilizar un PLC, que al final la línea eléctrica la vas a tener en toda la casa.
igual que los repetidores, es muy importante la elección que hagamos de este tipo de dispositivos. Tenemos dispositivos PLCs de 10-100 en la RJ45, en la entrada de Ethernet. Tenemos dispositivos que a través de la línea eléctrica son capaces de una V600, ¿vale? De tener aquí un canuto de 600 megabits por segundo, pero los tenemos mejores. Entonces, tened en cuenta que si aquí a este dispositivo le conectáis un router de acceso de 600 megabits por segundo, pues aquí ya estás poniendo un cuello de botella de 100. Entonces, es muy importante la selección que hagamos de este tipo de dispositivos para poder aprovechar al máximo las capacidades de nuestro acceso a Internet, ¿vale? Igual, los PLCs, al igual que los repetidores, lo que te van a hacer es ampliar cobertura, ¿vale? Sí, como decía al principio, lo importante es la cobertura y la flexibilidad. ¿Cómo conseguimos estas dos cosas? Pues con las nuevas redes Mesh. ¿Qué es Mesh? Pues básicamente lo que te hace una red Mesh es montarte una red con un único SSID, ¿vale? Para facilitar la vida al usuario y que se conecte a un único SSID. Y yo te diría que lo más importante, proporciona roaming transparente para el usuario. ¿Qué es el roaming? Bueno, el roaming la verdad es que llevamos años disfrutando de él, porque al final cuando estás haciendo una llamada a través de 4G con tu dispositivo móvil y vas conduciendo, por ejemplo, o vas andando, ahí ya estás haciendo roaming. Lógicamente no hay una antena los operadores 4G no tienen una antena que den cobertura a todo el territorio. Entonces al final el roaming no deja de ser nada más que la posibilidad de que tu dispositivo móvil se vaya moviendo de una antena a otra. Y es totalmente transparente para el usuario. Tú cuando haces una llamada normalmente no se cae, porque está haciendo roaming entre unas antenas y es roaming transparente para el usuario. Por lo que se busca con Mesh es eso, ¿vale? Lo que buscamos con Mesh es la posibilidad de disponer de varios puntos de acceso en el hogar y tú cuando te muevas, pues no se pierda la conexión, ¿vale? Es más, no es que no se pierda, es que el que dirige esos cambios, ese roaming, es la propia red, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo perfecto. A ver. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí, ¿vale? Bueno, lo que pretendemos con OneMesh es una solución propietaria de TP-Link para lo que es el Mesh estándar, ¿vale? Que bueno, nos moveremos al estándar tan pronto como esté cerrado y tengamos la posibilidad de ello. Y al final lo que pretendemos con OneMesh es ofrecer la posibilidad esta que os decía de tener una red mallada, una única red en todos los dispositivos, ¿vale? Vamos a ofrecer OneMesh en todos nuestros dispositivos, o la mayoría de ellos. En router inalámbricos, en repetidores, en router 4G, en router gaming y en PLCs. ¿Vale? La idea es llevar OneMesh a todo. Lógicamente una red mallada de este tipo, en la que es un único SSID, en la que se permite roaming, lógicamente tiene sentido cuando tienes más de un dispositivo, ¿vale? Porque si solo tienes un dispositivo no necesitas roaming, al final toda la conexión va a ir a través de ahí. Entonces, dos imágenes que me gustan bastante. Una es esta, ¿vale? Esta es como se comporta habitualmente un router tradicional con un extensor sin mesh, ¿vale? Y como veis aquí, a medida que te vas moviendo por el hogar, pues es el dispositivo, es el móvil el que decide cuándo cambiarse. Y aquí, como podemos ver, al final hay un cambio, hay un corte de una red a otra. Esto al final depende del móvil, habrá móviles que tarden más en cambiarse, móviles que tarden menos, habrá móviles que no haya manera de que se desconecten del router principal porque al final verá un mínimo de señal. Entonces, esto es muy dependiente del móvil. Lo que conseguimos... Perdón, que creo que estoy... A ver, ya sabía yo que esto me iba a pasar. Perdona que no estaba... Eso, perdona que no estaba compartiendo... Ahora sí lo veis, ¿no? Perdona que no estaba compartiendo la pantalla del navegador. Bueno, lo que estaba enseñando aquí era básicamente eso, que con OneMesh lo que pretendemos llegar es a cuantos más dispositivos del hogar, mejor, ¿vale? Entonces, pretenderemos meter OneMesh en todos los dispositivos del hogar, tanto repetidores, como PLCs, como router gaming, como router 4G. Entonces, esta es la imagen que decía que me gusta mucho. Aquí tenemos un router tradicional con un extensor. Entonces, aquí, como vemos, depende 100% del móvil. Cuando te mueves, depende del móvil que se cambie o no. Y si os fijáis aquí, pues veis que hay un cambio porque son dos SSIDs distintas. Incluso siendo la misma SSID,
¿vale? Que tú puedas poner en el repetidor el mismo SSID que tenga el router de casa, esto va a ser lo mismo, ¿vale? Eso no te va a facilitar el roaming, ni va a ser roaming transparente. El roaming transparente solo se consigue aquí, con mesh, con un router one mesh y un extensor one mesh. Al final vas a tener un único SSID de verdad, no solo con el mismo nombre que lo podrías tener. Aquí es un único SSID y si os fijáis, pues no se corta. El dispositivo no se corta, es la regla que le va indicando al móvil dónde se tiene que conectar en cada momento, ¿vale? A este punto de acceso o a este punto de acceso. Otro punto importante es que la red mesh es una red inteligente, es un wifi inteligente. Entonces, aquí como veis, en el caso de arriba es una red que no es one mesh, que hay una serie de dispositivos conectados a un repetidor a través de 2,4 y en el de abajo en la de 5. Al final, si hay más dispositivos conectados a la red 2,4, se va a colapsar este canal y se va a cortar la comunicación y la red no se va a enterar de ello, ¿vale? En una red mesh, sí se entera de ello y como veis aquí, pues se van moviendo. Esto lo que os decía antes es el band steering, que al final, en todo momento, la red va a decidir por dónde ir el tráfico, por donde vaya menos saturado, ¿vale? Y al final, bueno, nuestra idea es llevar One Mesh a todos los dispositivos, ¿vale? Tanto como a router inalámbricos. Os recomiendo que busquéis en Google TP-Link One Mesh y os saldrá esta página directamente, o TP-Link One Mesh Compatibility. Y os saldrán, pues tenemos todos estos routers Wi-Fi, router DSL, router 3G, 4G, extensores de cobertura y Powerline. Nuestra idea es llevarlo a todos, ¿vale? Con una versión de hardware, probablemente, porque los chips se tienen que cambiar para soportar estas nuevas funcionalidades y fuera, ¿vale? Vamos a volver ya ahora a la presentación, ¿vale? Entonces aquí es donde nos habíamos quedado, en One Mesh. Y lo que ya lanzamos hace un tiempo, que seguramente hayáis oído hablar de ello, es nuestra gama de productos Deco. Nuestra gama de productos Deco lo que pretendió, se lanzó con la idea de adelantarse un poco a Mesh. Ahora Mesh ya está cerrado el estándar y ya tardarán más o menos los chips en soportar esa funcionalidad. Nosotros lanzamos Deco hace 2-3 años cuando el estándar no estaba cerrado, entonces al final no deja de ser un Mesh, es otro Mesh que tenemos disponible, ¿vale? Al final nuestra gama de productos Decos, la idea es la misma, es tener una red mallada de tantos puntos como consideréis necesarios, ¿vale? Nuestra recomendación es 10, ¿vale? Pero bueno, al final tener 10 puntos de acceso de este tipo, que son equipos potentes, llega de sobra para dar cobertura a casi cualquier hogar. Lo normal es tener 2, 3 como mucho, ¿vale? Entonces, al final, la idea es la misma que Mesh, que el One Mesh, es tener un único SSID para la red y como veis, bueno, primero, da cobertura a toda la casa y es suficientemente flexible porque al final no deja de ser una red inteligente con varios caminos. Como veis aquí, tenemos una ruta entre los dispositivos de 400 megabits por segundo para la banda 2,4. Esto es un ejemplo concreto del P7, ¿vale? Del Deco P7, hay multitud de modelos. Tenemos otro camino exclusivo entre los dispositivos de 867 megabits por segundo en la banda 5G. Luego tenemos, al ser un P7 y tener la posibilidad de PLC por línea eléctrica, también tenemos un canuto de AV1300, ¿vale? Tenemos otro giga de conexión por aquí. Y si la casa estuviera cableada y los dispositivos estuvieran conectados por cable Ethernet, pues tendríamos adicionalmente otro canuto de 1 giga en la red. Entonces, aquí es fundamental lo que hablaba al principio del ancho de banda. Tú, por un lado, tienes el ancho de banda que tienes contratado al operador, pero luego otra cosa es el ancho de banda que tienes dentro de tu casa, ¿vale? ¿Hay preguntas? Vamos a dejar las preguntitas para el final, ¿vale? Que ya estoy terminando. Bueno, lo que decía, al final el ancho de banda que tienes en tu red es la suma de todos estos anchos de banda. 400 más 867 más 1300 y en caso de estar cableado más 1000. Tenemos casi 3 gigas y pico, ¿vale? De conexión de ancho de banda interno, que la red es lo suficientemente inteligente como para gestionar y manejar en base a las circunstancias de cada momento, ¿vale? Si resulta que la línea de PLC está un poco colapsada, pues al final estos dispositivos son lo suficientemente inteligentes como para distribuir el tráfico en otra banda, ¿vale? Otra cosa igual, que llega por la tarde y estamos todos en el salón, aquí, por ejemplo, y están todos los dispositivos conectados a este, pues la red es suficientemente inteligente como para decir, no, tú mejor cámbiate a este, que este equipo está un poco cargado, vete aquí. Entonces tenemos una red lo suficientemente flexible y un ancho de banda y una cobertura perfecta para los casos más exigentes, ¿vale?
Y ya está. Aquí es lo que os decía antes, la gama de productos Deco es muy extensa, ¿vale? Y aquí faltarían los nuevos, que son los AX. Tenemos desde los dispositivos de gama de entrada a los Deco E3, E4, M3, M4, y luego ya los de gama media alta, que es Deco M5, Deco P9 y M9 Plus. Los Ps serían los que tienen PLC, ¿vale? Como aquí tenemos un Powerline de AV1000, esto sería como tener un PLC y un punto de acceso en el mismo, ¿vale? Y el Deco M9 Plus lo que te aporta es tribanda, es una banda adicional de 5G. O sea, este tendría un camino adicional, tendría la banda de 2,4, una banda de 5, otra banda de 5 y en caso de estar cableado, la puerta Ethernet, ¿vale? Entonces, con todo esto, lo que te ofrece es pues bueno, una red suficientemente potente en el parte de cobertura, pero también suficientemente flexible e inteligente para poder adaptarse a los cambios de cada momento. Además, con Deco, dejarme ya compartir una última cosilla, además con Deco, este es mi móvil, ¿vale? Con Deco lo que nos permite también es una manera súper fácil y súper sencilla de adaptar, de configurar tu red acorde a tus necesidades, ¿vale? Por ver unos ejemplos, bueno, esta es la red que tengo aquí en el hogar, ¿vale? Que la monté el otro día, me traje un Deco M9 para montarla y bueno, además de que tienes un test de velocidad, tienes varias posibilidades aquí de VLANs, de IPTV, de reserva de direcciones, reenvío de puertos, tienes muchas, si os fijáis, la parte de fast roaming la puedes habilitar o deshabilitar porque hay muchos dispositivos que esto no lo soportan bien, o por ejemplo para la tele no hace falta fast roaming si está conectada por Wi-Fi, ¿vale? Y beamforming también lo puedes habilitar o deshabilitar porque hay dispositivos que no se comportan de la mejor de las maneras, ¿vale? Entonces, ¿para qué os enseño esto? Esta es la aplicación de Deco, para gestionar tu red Deco. OneMesh, la diferencia también, otra diferencia importante entre OneMesh y Deco es que OneMesh no tiene esta aplicación. OneMesh sería la gestión tradicional a través de la 192.168.0.1 o la IP que tenga el router, ¿vale? Entonces, aquí la sencillez de poder disponer de una aplicación que ya estamos más que acostumbrados a utilizar aplicaciones, se puede configurar de manera rápida y sencilla. ¿Y qué os quería enseñar de aquí? Pues dos cosas. Calidad de servicio, ¿vale? Que al final en la parte de OneMesh, en la parte de router, tiene posibilidad de calidad de servicio, pero es más técnica. Ahí en muchos casos es necesario tener unos conocimientos técnicos para saber qué quieres priorizar. Si priorizar un dispositivo, priorizar otro, priorizar un tráfico, priorizar un puerto, priorizar un protocolo. Entonces ahí es mucho más técnico y requiere ciertos conocimientos. Aquí no, en Deco lo hemos hecho súper sencillo. Puedes priorizar por dispositivo, en este caso es el dispositivo el Galaxy S10, y puedo añadir pues más dispositivos. Mira, ahora mismo se ha desconectado el que tenía. Puedo añadir tantos dispositivos como quiera priorizar, ¿vale? Tiene dos tipos de calidad de servicio, prioridad por dispositivo, que vemos aquí, y prioridad por aplicación, que vemos aquí arriba. Y todo va en base al ancho de banda, ¿vale? Yo el ancho de banda que tengo, pues es... ¿eh? ¿Vale? Pues es este, el ancho de banda. En este caso tengo 600 megas simétricos y en base a este ancho de banda, al que me hace un test de velocidad o lo edito yo manualmente y pongo el que considere, así es como me hace la calidad de servicio del dispositivo. Siempre deja un ancho de banda adicional para los dispositivos priorizados. Y por aplicación, pues bueno, aquí ya tenemos una serie. Puedes priorizar en cada momento el tipo de calidad de servicio que quieras. Si es calidad estándar, si quieres priorizar la parte de gaming, si quieres priorizar en un momento concreto del día la parte de streaming, si quieres priorizar el chat o si quieres priorizar la navegación. Todo esto, como os decía antes, esto se hace internamente súper sencillo. Internamente está todo priorizado por puerto, por protocolo, por aplicación, pero aquí se hace de manera súper sencilla para que una persona que no tenga conocimientos técnicos de protocolo, puertos y demás, pues pueda priorizar el tráfico que necesite. Incluso la posibilidad de personalizar. Pues lógicamente en mi casa, por ejemplo, este es el caso concreto en mi casa, que no quiero priorizar la parte de gaming porque no es necesario. El chat considero que no es un tráfico prioritario y que llegue cuando tenga que llegar. Y la parte de descargas igual, no descargo cosas, pues no lo tengo priorizado. Y solo tengo priorizado el streaming de vídeo y audio y la navegación, que es lo que más utilizo. ¿Vale? Entonces, para que veáis que de manera muy sencilla y muy rápida, cómo se puede flexibilizar un poco la red de casa con los decos. Y otro punto importante también es el control parental.
¿vale? Que aquí de manera muy sencilla podemos controlar la conexión de los más pequeños, ¿vale? Aquí vemos pues dónde se han conectado, ¿vale? Y podemos añadir tantos dispositivos como queramos, ¿vale? O quitar, ¿vale? Podemos añadir nuevas reglas. Entonces, bueno, para que veáis que de manera muy sencilla eh, con los decos hemos pretendido facilitar al máximo posible pues la gestión que se hace de la red, ¿vale? Y por mi parte ya eso es todo. Bueno, Sony 28, la verdad es que me he extendido demasiado, no pensaba que iba a hablar tanto. Tengo ya alguna preguntilla, vamos a echar un vistacillo. Por favor, lanzad todas las preguntas que consideréis a través del chat, ¿vale? Vale, Víctor me dice, a ver, vale. Víctor dice, los equipos One Mesh, aparte de tener roaming, disponen de handover. ¿A qué te refieres con handover exactamente? Al final, roaming es la posibilidad de que un equipo Wi-Fi, un móvil o un tablet, cuando tú te muevas por casa, se vaya moviendo de un dispositivo a otro de manera transparente para el usuario, ¿vale? Vale, ahí como dice ya mi compi también está respondiendo, ¿vale? Ricardo, Tepelin Iberia, vale. Dice, ¿es posible añadir alguna antena de exterior para añadir a una conexión One Mesh o Deco? Bueno, Deco no, porque Deco, las antenas. ¿Y para qué quieres una antena de exterior? Para hacer llegar el Wi-Fi más lejos, entiendo, ¿no? El Deco no tiene posibilidad de conectar antenas. One Mesh, dependiendo del dispositivo. Si eliges un router, un router que soporte One Mesh, pues al final tendrías que seleccionar uno con antenas extraíbles. Al final el conector que tenemos para las antenas es estándar, entonces sí podría sustituirla, ¿vale? Pero no tenemos dispositivos de exterior One Mesh, ¿vale? Ahí probablemente te tendrías que buscar una solución más de empresas, ¿vale? ¿Cómo lleváis lo de la carga de smartphone por la Wi-Fi? Que no se corte la comunicación en el otro salto de un equipo a otro. Vale, o sea, como decía antes, en un router y un repetidor estándar, ahí se corta, ¿vale? Con One Mesh no se corta. O sea, con un router estándar y repetidor estándar, por ejemplo, con una conexión HTTPS, notarías el cambio. Lógicamente se te caería la conexión HTTPS porque hay un cambio realmente de conexión entre un equipo y otro. Con los dispositivos One Mesh y con los DECOS no se corta la comunicación en ningún caso. El usuario no lo va a notar en su móvil porque va a estar conectado a la misma red, pero luego internamente no te va a tirar la sesión HTTPS, ni te va a tirar la videollamada, ni demás, ¿vale? Si eso es lo que comentas con handover, no se va a caer, ¿vale? De un equipo a otro. Dice, normalmente los PLC suelen ser muy susceptibles a las subidas de tensión. Estos son más resistentes. Cuando te refieres a esto, supongo que te refieres a los decos PLCs. Al final la tecnología PLC es la que es. Hay dos tecnologías, el QHN, el GHN y HomePlug AV. Nosotros utilizamos tanto nuestros PLCs, bueno, y al final como casi toda la industria utiliza HomePlug AV, el HomePlug AV2, y la tecnología es la que es. Y entonces la tecnología que le hemos metido a nuestros decos, el P9 o el P7, es HomePlug. Entonces, al final es igual de susceptible a la subida de tensión, ¿vale? Lógicamente tenemos unas protecciones que lo que pretendemos es minimizar esa subida de tensión y demás, pero bueno, al final la tecnología es la que es. Los decos son Wi-Fi 6, justo los que he presentado aquí, no. Aquí se quedan con Wi-Fi AC, pero los nuevos este año tenemos 3 disponibles, que es el X60, X20 y X90, creo recordar, que a lo largo de este año los sacaremos, ¿vale? O sea que sí van a ser Wi-Fi 6. Dice, el SSD y el SSD extender pueden tener el mismo nombre, aunque no sean One Mesh. Al final, tú el nombre del SSID en una red que emites puede ser la que quieras, ¿vale? Lo que pasa es que internamente son redes diferentes. Entonces, no vas a hacer roaming aunque el nombre del SSID y el SSID extendido sea el mismo, ¿vale? Yo normalmente en casa lo tengo separado para saber dónde estoy conectado, ¿vale? Porque a mí me gusta saber si estoy conectado al repetidor o estoy conectado al router. Entonces, yo normalmente pongo SSDs diferentes. ¿Puedes poner el mismo nombre? Sí. Lo que pasa es que no vas a coger, lógicamente, haciendo eso, no vas a coger las capacidades de One Mesh, ¿vale?
Dice, sí, decía la antena exterior, dice Ricardo, sí, decía la antena exterior porque hay casas que quieren que tenga una cobertura One Mesh en el jardín y dicho jardín es grande como para que no le llegue la cobertura de los dispositivos que están en el exterior de la casa. Bueno, aquí la verdad es que tenemos varios, claro, al final lo que puedes hacer con esto es poner un dispositivo, un deco, bueno, el dispositivo o un dispositivo One Mesh cerca, lo más cerca posible en una ventana que apunte al jardín, pero lógicamente eso no te asegura que vaya a dar cobertura a todo el jardín. Para estos casos, pues tenemos puntos de acceso profesionales que efectivamente son de exterior y que podrías poner pues, de cara a que te dé cobertura a todo el jardín, ¿vale? Dice, un cliente tiene dos routers, uno en la planta baja y otro en la segunda planta. Dice, ¿con Deco se puede unir el ancho de banda? No. Entiendo que tú lo que quieres hacer, tienes 100 megas, por ejemplo, contratados en la planta de arriba con Telefónica y otros 100 megas contratados con Telefónica, contratados con quien sea, en la planta de abajo. No, esto al final no te une el ancho de banda de los dos, si es eso a lo que te refieres, ¿vale? Para eso también tenemos equipos profesionales que son balanceadores de carga, que en ciertos casos no te va a sumar el ancho de banda, se podría unir y que balancee la carga entre un router y otro, pero no, con los decos no se puede unir el ancho de banda. Al final el deco principal de la red tiene que estar conectado a un router, ¿vale? Si tienes dos decos y los conectas a los dos routers, vas a tener dos equipos, dos redes diferentes, ¿vale? Número máximo de conexiones simultáneas por cada dispositivo deco. 100 dispositivos. No importa, bueno, o sea, puedes conectar de manera simultánea 100 equipos a cualquier red deco, ¿vale? Todos los equipos, tanto este individualmente, el M4 como el M5, como el P9, como el M9, soportan más de 100 dispositivos de manera simultánea, ¿vale? Aunque nuestra recomendación es de 100. El único que soportaría menos es este pequeñito, el M3W. Ese soporta hasta 32 clientes por banda, ¿vale? Pero en total la red Deco que montes te va a soportar hasta 100. Nuestra recomendación es de 100. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes una red montada por el M4R y el M3W, este te va a soportar 32 y 32, aunque la red te soporte 100. Luego ya será lo suficientemente inteligente como para balancear, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna preguntilla más? Y 35 al final me pasa un poco. Pero bueno, si tenéis alguna preguntilla más, pues bueno, encantado. A ver. Aquí no tenía nada más. Bueno, dejo esta parte, dejo este slide. ¿Vale? Pues bueno, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, pues bueno, aquí os dejo mi correo electrónico, ¿vale? juan.avila@tpelin.com, y tenemos multitud de vías de comunicación con nuestro equipo de soporte, ¿vale? soporte.es@tpelin.com, al 902060365, o también disponemos de un servicio de chat en el que estaremos encantados de ayudaros, ¿vale? Dice José Antonio, ¿nos vas a mandar la presentación? Bueno, sí, esto, como os decía, está grabando, subiremos el vídeo a las distintas redes sociales y, bueno, el que quiera la presentación, creo que tenemos vuestros correos con los que se han registrado, pues luego vemos cómo haceros llegar la presentación, ¿vale? Pero os repito que estar atentos a nuestras redes sociales porque colgaremos estos vídeos en los próximos días, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención, por conectaros y un saludo y bueno, que se dé bien estos días, ¿vale? De confinamiento. Venga, un saludo.